Primero fue el sonido, un lamento roto, inhumano, que no debió repetirse en nuestras radios apagadas, un zumbido irregular interrumpido por 3 golpes, luego un arrastre, una vibración de baja frecuencia que se extendía como un eco viscoso por los canales cifrados, según el manual, nadie debía estar usando, mucho menos a esa hora, mucho menos desde ese lugar. Recuerdo que estaba en la sala de observación auxiliar, una cámara subterránea a la que llamábamos la garganta, sin ventanas, sin relojes, sin sonidos externos, solo la luz parpadeante del monitor térmico, el vaivén de los gráficos de presión y el tono agudo del sistema de vigilancia. Cuando uno de los operativos de turno, un técnico joven, se levantó con una expresión que no supe leer del todo, mezcla de duda y desagrado, y me señaló con el dedo el canal B4, donde la línea de sonido había subido como si algo intentara hablar a través de un filtro de metal oxidado. Eran exactamente las 3:17, y aunque las estaciones remotas suelen registrar distorsiones por el clima o por la radiación atmosférica, aquello no se parecía a ningún fenómeno natural conocido, ni a ruidos de estática ni a señales pérdidas de otros puestos. Dimos la grabación para atrás 3 veces, y en cada una el mismo patrón, 3 veces el mismo murmullo, como si algo golpeara una garganta hueca desde adentro, luego esa palabra gutural, un ar tembloroso, forzado, y luego silencio, un silencio que se parecía a un vacío que deja un eco. Si te gustan las historias de terror, suscríbete y activa la campana. Comencemos. Las coordenadas de origen señalaban un corredor de terreno entre Ayacucho y Huancavelica, cubierto de quebradas sin nombre y comunidades dispersas, donde ni los satélites se molestaban en mirar demasiado, donde los mapas digitales todavía fallaban y las carreteras desaparecían como si la Tierra se las hubiera tragado, un lugar que en los informes anteriores aparecía clasificado como zona de interferencia cultural, es decir, territorio donde los mitos no desaparecen con ciencia ni con drones, y donde los pobladores preferían guardar silencio a colaborar. Esa misma noche, mientras el resto del personal se dedicaba a redactar un informe para archivarlo con el resto de anomalías inexplicables, fui llamado por el Comando Sombra, una división de inteligencia táctica que opera sin restricciones, sin uniforme, sin insignias, y a la que me debo cada vez que un sonido no sabemos de dónde viene. Mi función real siempre fue seguir las señales que nadie quiere seguir, entrar donde los sonidos no tienen lógica. La misión fue activada de inmediato, bajo el nombre en clave de Operación Cóndor Andino, con salida en menos de 6 horas desde el helipuerto de Apurímac, y aunque en el documento inicial figuraban términos técnicos como interferencia acústica recurrente o análisis de fuente desconocida, en la nota de puño y letra que encontré al interior de la carpeta se leía solo una frase escrita con tinta negra: ¿y si no es eco lo que escuchamos? El equipo asignado era reducido, hombres seleccionados entre lo que quedaba del batallón vanguardia, curtidos en selvas, desiertos y climas imposibles, pero incluso entre ellos, cuando les expuse el motivo de la misión, noté en sus miradas esa mezcla de desconcierto y superstición que uno aprende a identificar cuando el miedo no es por un enemigo con armas, sino por algo para lo que no encuentras explicación. El ascenso comenzó al día siguiente, poco antes del amanecer, cuando el aire todavía no había sido teñido por la claridad débil del altiplano, ese gris sucio que en lugar de iluminar parece enfriar más el suelo, como si el sol allá arriba, entre las nubes inmóviles y el cielo sin profundidad, no fuera más que una idea distante incapaz de calentar la piedra, y mientras los 2 vehículos todoterreno que nos asignaron avanzaban a trompicones por un camino casi extinto, cubierto por rocas y tierra endurecida por las heladas nocturnas. Los motores rugían como animales viejos, forzados más allá de lo que sus cilindros soportaban, y el aire se volvía más denso, más fuerte, más cortante con cada curva, hiriendo los pulmones con cada bocanada, y aunque todos estábamos entrenados para soportar condiciones extremas, nadie podía negar que algo en esa altitud se sentía distinto, no solo por la hipoxia ni por el vértigo de estar tan arriba que hasta los pájaros parecían haberse rendido, sino porque el viento arrastraba algo más que aire, una vibración casi imperceptible que parecía venir de todas partes. Al alcanzar los 4.200 metros sobre el nivel del mar, nos vimos obligados a detener los vehículos y continuar a pie, porque el camino se volvía ya no un sendero sino una serie de quebradas naturales que serpenteaban entre bloques de piedra pulida, estructuras apenas visibles entre la maleza rala y los arbustos deformes que crecían, y mientras subíamos en silencio, cada uno concentrado en el terreno para no tropezar. La noche cayó como una losa sobre el altiplano, sin luna, sin estrellas,
solo una cúpula de negrura espesa que parecía descender lentamente desde el cielo para cubrirlo todo, y decidimos armar el campamento en un claro. La oscuridad no nos permitirá distinguir más allá de 5 metros sin la ayuda de las linternas, las cuales, por algún motivo, comenzaron a mostrar interferencias al poco tiempo de activarse, como si algo en el entorno alterara su funcionamiento, como si el aire estuviera contaminado por una vibración que distorsionaba el calor y convertía las siluetas en manchas informes que parpadeaban y se disolvían. La temperatura había descendido tanto que la respiración salía en bocanadas densas, formando columnas de vapor que flotaban unos segundos antes de disiparse entre la niebla que había comenzado a rodar lentamente por el suelo, una niebla anómala por su densidad, por su comportamiento, por la forma en que se deslizaba entre las botas y las piedras como si no tuviera lógica. Fue cerca de las 2:50 cuando el primer sonido volvió, interrumpiendo el silencio del canal de vigilancia con violencia, un estallido de estática seguida de un susurro prolongado que se estiró por más de 20 segundos, agudo, irregular, vibrante, y luego 3 repeticiones limpias, separadas por intervalos exactos de 3 segundos, ar, pronunciadas de una manera imposible de clasificar, porque si bien se parecía vagamente al balido grave de una llama o de un ciervo herido, había algo en la cadencia que recordaba a una voz humana deformada, una voz rota tratando de emitir palabras a través de una garganta animal, una mezcla perversa de fonética ancestral y dolor. Todos los hombres del escuadrón se quedaron inmóviles, los ojos fijos en las radios que crepitaban con ese tono apagado que solo se produce cuando las frecuencias estaban contaminadas, y por un instante nadie se atrevió a hablar, como si hacerlo fuera una forma de confirmar que el sonido era real, que no lo habíamos imaginado, que no era un residuo auditivo de los nervios ni un eco producido por la altura, y yo, que había escuchado antes señales extrañas en otras operaciones en selvas, en desiertos, en glaciares, supe al instante que aquello era distinto, que lo que estábamos oyendo no era una simple interferencia, sino un mensaje, o tal vez una llamada, algo que no buscaba ser descifrado sino sentido, algo que se colaba por el oído y se incrustaba en el pecho como diciéndonos que no debíamos estar allí. Fue entonces cuando Reyes, el más joven del grupo, se levantó de golpe con la cara pálida y los ojos desorbitados, señalando hacia el perímetro justo donde la niebla parecía haberse espesado más, y dijo con una voz temblorosa que había algo allí, algo alto, muy alto, que se movía entre las rocas de forma errática, como si estuviera caminando pero también deslizándose, como si tuviera articulaciones dislocadas o un modo de desplazarse que no correspondía a ningún ser conocido, y aunque al principio pensamos que era un espejismo, una proyección mental fruto del miedo, activamos los visores nocturnos y apuntamos nuestras armas hacia el punto indicado, esperando no encontrar nada, deseando con cada músculo que aquello fuera solo una ilusión. Pero lo vimos, aunque apenas un segundo, una silueta que se alzó entre la niebla como un tronco retorcido, con extremidades largas que tocaban el suelo en un ángulo extraño y una cabeza que parecía alargarse hacia los lados, sin forma clara, como si estuviera deformada por el movimiento o por la propia naturaleza de su cuerpo, una figura bípeda, sí, pero irregular, temblorosa, y al moverse dejó tras de sí un rastro de vapor tibio que no se disipaba como el resto, sino que parecía adherirse al suelo, dejando marcas que olían a lana quemada y a algo más siniestro, más antiguo, como si arrastrara consigo un residuo del mundo del que provenía. El sonido volvió una vez más, ahora más cerca, más nítido, más insistente, y sonó en todos nuestros canales, incluso en los cerrados, y no hubo forma de silenciarlo, ni de reducirlo, ni de evitar que nos calara hasta los huesos, y cuando por fin cesó, tan repentinamente como había comenzado, lo único que quedó fue el eco del jadeo de los soldados, el crujido de las botas sobre el suelo congelado y esa certeza que se instala en el fondo de la conciencia cuando uno sabe que ha sido visto, no por un hombre, ni por un animal, sino por algo que habita entre ambos mundos y que ahora, por algún motivo que aún no comprendíamos, nos había escogido. Al amanecer avanzamos con lentitud por la ladera sur del cerro, donde la vegetación desaparecía de forma progresiva hasta dejar al descubierto una planicie amplia, irregular y desnuda, una extensión de tierra agrietada, reseca como cuero antiguo, marcada por fisuras oscuras que se entrecruzaban, una pampa erosionada por el viento y el tiempo, pero también por algo más reciente, más intencionado, algo que dejaba huellas que no correspondían al paso de animales ni a la acción del agua. Este relato es similar a los que hay en nuestro libro en Amazon. Si quieres más historias como esta, encuéntralo en la descripción.
sino a un patrón de desgaste que sugería fricción, arrastre, repetición, como si algo hubiera sido llevado o arrastrado decenas de veces por el mismo camino, dejando un trazado profundo, oscuro, teñido por una sustancia que no era barro ni plasma, sino una mezcla de ambos, seca en la superficie pero aún húmeda en los bordes más hondos. El aire allí era más denso, más áspero, como si la atmósfera estuviera contaminada por una sal que se adhería a la garganta y al paladar, y cada paso que dábamos levantaba una nube fina de polvo gris que no parecía polvo natural sino ceniza vieja, compacta, quizás de origen volcánico, quizás de origen humano, y aunque el sol intentaba abrirse paso entre las nubes, su luz no alcanzaba a iluminar del todo. Fue Reyes, otra vez él, quien divisó primero las estructuras, pequeñas elevaciones apenas visibles entre las grietas, bloques irregulares que emergían del suelo como costillas de una criatura enterrada, restos de algún asentamiento antiguo que nunca fue registrado, o quizás una construcción más grande que había sido devorada por la tierra, y aunque al principio pensamos que se trataba de montículos de piedras, o de muros simples de contención agrícola, bastó con acercarnos para notar que algunos de los bloques tenían inscripciones, no grabados incas ni signos coloniales, sino marcas talladas a mano, toscas, repetitivas, espirales concéntricos y formas alargadas que se cruzaban, símbolos que no formaban un idioma conocido pero que transmitían una sensación inmediata de dolor prolongado, como si cada línea hubiera sido tallada con desesperación y sin descanso. Entre las piedras encontramos huesos, muchos, huesos humanos mezclados con restos de animales, fragmentos de cráneos agrietados, vértebras erosionadas, costillas partidas como ramas secas, y aunque el tiempo había hecho su trabajo, blanqueándolos, había algunos más recientes, con trazos de médula aún visibles, como si hubieran sido desenterrados hace poco o como si nunca hubieran estado completamente enterrados, y fue entonces cuando el cabo Villanueva, nuestro operador de comunicaciones, que venía monitorizando las frecuencias desde hacía horas, se detuvo en seco, se tambaleó hacia atrás y se llevó ambas manos a los oídos con una expresión de espanto absoluto, como si algo le hubiera perforado el cráneo de repente, y cayó de rodillas mientras gritaba que el sonido estaba dentro, no en la radio, no en el micrófono, sino dentro de su cabeza, repitiéndose, retumbando, vibrando como un alarido que no cesaba. Nos lanzamos sobre él para contenerlo, creyendo que se trataba de un episodio de descompensación por la altitud, o quizá una crisis auditiva inducida por la presión, pero al apartar sus manos que tenía una hemorragia en sus oídos, y aunque cortamos el canal, desconectamos la fuente, nada funcionó, porque incluso con la radio apagada, incluso con el auricular retirado, él seguía gritando que lo escuchaba, que no se detenía, que era el mismo sonido, una y otra vez, ar, 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 como un mantre infernal. Los otros hombres se mantenían en formación, pero sus rostros comenzaban a cambiar, endurecidos por el miedo que se filtra por los poros, por la duda que envenena incluso a los más escépticos, y mientras levantábamos al operador entre dos, intentando mantenerlo consciente, el sonido volvió a surgir de la nada, esta vez en el aire, puro, directo, audible, un gemido profundo que parecía venir de todas partes, con una reverberación, como si estuviera atrapado entre dimensiones, y al escucharlo, sentimos algo moverse dentro del estómago, una punzada en el centro del pecho, una reacción visceral que no obedecía a la lógica sino al instinto, el mismo que nos dice cuándo correr, cuándo escondernos, cuándo dejar de preguntar. Ese lamento no era una señal, ni una simple emisión de frecuencia, era una voz, un eco de algo que había aprendido a gritar a través del tiempo. La niebla había comenzado a espesarse al caer la tarde, arrastrándose por el terreno con un sigilo que desmentía su densidad, subiendo desde los cortes en la tierra como si emergiera de algún vientre oculto bajo la pampa erosionada, desplegándose en capas que avanzaban una sobre otra como velos húmedos que intentaban envolverlo todo, y aunque a esas alturas ya sabíamos que no era natural, que no obedecía al ritmo habitual del clima ni de los vientos, no dijimos nada, porque había un pacto tácito entre nosotros de no nombrar aquello que no comprendíamos, porque sabíamos que hacerlo sería darle fuerza, permitirle atravesar la frontera entre la sospecha y lo real. El comandante del grupo, un hombre de pocas palabras llamado Márquez, decidió que debíamos asegurar el perímetro antes de montar un campamento, y ordenó a dos de los hombres, ambos veteranos, entrenados para operaciones de reconocimiento en condiciones hostiles que patrullaran un radio de 100 metros en pareja, siguiendo el protocolo habitual de rastreo por sectores, comunicando cada 15 minutos a través del canal interno, sin desviarse del trayecto marcado por el sistema GPS portátil. Pasaron los 15 minutos exactos y nada,
Fueron pasando los minutos y la radio permanecía muda, sin interferencias, sin distorsiones, simplemente en silencio, como si hubieran salido de la señal, aunque eso no era posible, porque tenía un alcance de al menos 500 metros sin obstáculos, y allí no había más que roca, bruma y vacío, ningún motivo técnico por el cual dejar de oírlos, ninguna justificación lógica para que el canal no se oyera. El más joven intentó contactar por tercera vez y no obtuvo respuesta, así que Márquez dio la orden de avanzar, con las armas listas pero sin linternas, porque la niebla reflejaba la luz de forma irregular, generando halos que no iluminaban sino que cegaban, y cada paso que dábamos era un acto de fe, una inmersión lenta en una oscuridad translúcida que nos dejaba ver apenas sombras borrosas, movimientos sugeridos, formas que podían ser piedras, ramas o cuerpos, dependiendo de cuánto quisiéramos imaginar, y fue en ese ambiente enrarecido donde lo vimos, primero como una mancha suspendida en el aire, luego como una figura sólida que pendía de uno de los muros de piedra que delimitaban la zona más erosionada de la pampa. Uno de los veteranos estaba colgado por el cuello con una cuerda de fibra animal, un tejido trenzado con pelos largos y húmedos, con nudos toscos pero firmes que se enredaban alrededor de una viga de madera podrida clavada entre dos rocas, como si alguien o algo hubiera montado esa estructura allí con antelación, esperando su momento. El otro estaba a unos metros más allá, tirado boca abajo, con el cuerpo despedazado hasta volverse irreconocible, los brazos abiertos en cruz y la espalda desgarrada por mordidas irregulares que no respondían a patrón animal conocido, marcas de incisivos grandes, demasiado separados entre sí, con formas semicirculares que se repetían como si el agresor hubiera mordido con desesperación, con hambre, con rabia como si se tratara de una intrusión que debía ser castigada. El hedor era insoportable, como si junto a los cuerpos estuviera presente el rastro de una criatura cubierta de pelo húmedo, y aunque no vimos huellas claras, sí encontramos una serie de marcas en la tierra, surcos paralelos como si algo pesado hubiera sido arrastrado de espaldas, o como si las patas de un animal de gran tamaño se hundieran al caminar, pero no en línea recta, sino en espiral, como si danzara alrededor de su presa antes de caer sobre ella. La orden de retirada fue emitida con voz baja pero firme, casi susurrada entre dientes por el comandante, mientras sus ojos recorrían el horizonte como si esperara que las piedras se movieran, y aunque todos obedecimos al instante, la retirada no fue una decisión, fue una aceptación, una rendición muda ante lo que habíamos visto, ante lo que no podíamos nombrar ni explicar. Sentíamos una necesidad urgente de salir de aquel llano erosionado, de regresar a una altitud donde el aire al menos no trajera consigo lamentos imposibles, donde la niebla no supiera pronunciar nuestros nombres. Avanzábamos en formación cerrada, envueltos en un silencio tenso, cada uno cargando el peso de lo que había sentido a ver a nuestros compañeros y no poder hacer nada, y mientras subíamos por la vertiente más suave de la pampa, siguiendo una línea irregular marcada por los sensores del GPS, la niebla comenzaba a romperse en haces finos, como si algo desde el oeste comenzara a empujarla, no el viento, que seguía inmóvil, sino una luz, una claridad anómala que no venía del sol, ni del cielo, ni. Gracias a nuestros miembros podemos seguir contando estas historias. ¿Quieres apoyar el canal? Encuentra cómo hacerlo en la descripción. De ninguna fuente que pudiéramos identificar, una contraluz tenue, amarillenta, que no iluminaba sino que delineaba las formas, proyectando sombras distorsionadas que se alargaban más de lo posible, como si cada hombre tuviera una silueta deforme siguiéndolo a cada paso, una especie de reflejo extendido que imitaba sus movimientos con una fracción de retraso. Las radios comenzaron a chirriar casi al unísono, primero un zumbido agudo que se intensificó en segundos hasta volverse un crujido eléctrico, como si el metal mismo estuviera siendo arañado desde adentro, y luego estallaron en una secuencia de voces superpuestas, como si todas las transmisiones fallidas, todos los ecos residuales de la jornada se mezclaran en una cacofonía imposible de desencriptar, gritos lejanos, sollozos, palabras sin idioma, y por debajo, siempre por debajo, el mismo lamento gutural que ya no necesitaba antenas para ser oído, que ahora flotaba en el aire como una vibración, como una presencia que nos envolvía desde todos los ángulos, que parecía rebotar entre las montañas, entre los peñascos, entre los huecos mismos del tiempo. Las linternas comenzaron a fallar al mismo tiempo, no por falta de batería ni por ningún golpe, sino por una interferencia que les robaba en la carga, como si la energía misma se rehusara a existir dentro del perímetro, como si el entorno expulsara la luz artificial como un cuerpo rechaza un órgano incompatible, y así quedamos envueltos en penumbra,
apenas iluminados por los destellos intermitentes del ocaso que se filtraban entre las nubes, entre la bruma que ahora se volvía más espesa, más viva, y en esa penumbra fue que los vimos, no uno, no dos, sino tres figuras alargadas que emergían por la cresta de la colina, caminando erguidas como hombres, pero moviéndose como animales que jamás aprendieron a caminar recto, balanceándose de lado a lado con un ritmo desigual, pero hipnótico, como si cada paso respondiera a una música secreta, a un compás tribal que solo ellos escuchaban. Eran distintos entre sí, y sin embargo iguales, como si compartieran una misma matriz que había sido deformada de formas diversas, uno más alto, con extremidades que se arrastraban por el suelo y una cabeza desproporcionada, otro más compacto, con el torso ancho cubierto de placas óseas y una mandíbula que se abría hacia los costados como la de un reptil mal formado, y el tercero, el más ágil, caminaba con la espalda arqueada, con las piernas dobladas hacia atrás, y sus ojos los tres emitían el mismo resplandor, un brillo blanco azulado, un faro que no iluminaba sino que advertía, y desde el fondo de sus gargantas, brotaba el canto, el mismo canto, sincronizado, perfectamente acompasado, como una letanía de ultratumba, ar, 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 cada sílaba pronunciada con una intención que no era fonética sino visceral, como si al decirlo estuvieran llamando algo, o recordando algo, o celebrando nuestra presencia como parte de un ritual que debía cumplirse. Nos quedamos paralizados, porque en algún punto todos entendimos que no nos estábamos enfrentando a depredadores hambrientos ni a mutaciones sin rumbo, sino a entidades con un propósito, con un sistema, con un lenguaje que no necesitaba traducción para ser entendido como amenaza, y lo más estremecedor no fue su aspecto ni su número, sino la sincronía de sus movimientos, la forma en que giraban sus cabezas al mismo tiempo, la manera en que abrían las mandíbulas en el mismo segundo, como si compartieran un solo pensamiento fragmentado en tres cuerpos, como si fueran expresiones físicas de una mente colectiva que nos había estado esperando desde mucho antes de que cruzáramos la línea de la pampa. Y entonces empezamos a correr sin mirar atrás, descendimos hasta que las piernas ya no respondían y los pulmones ardían con cada respiración, y aún así no nos detuvimos, todo lo que nos importaba era mantener la distancia, evitar que nos alcanzaran, que nos cercaran, y mientras corríamos, mientras el lamento seguía extendiéndose como una red acústica por todo el valle, mientras la tierra temblaba levemente con cada eco, las piedras aparecieron entre la niebla, una construcción primitiva, rectangular, casi invisible a simple vista, camuflada entre los pliegues del terreno y los líquenes que habían invadido sus muros con la paciencia de los siglos. En ese momento cualquier estructura sólida, cualquier techo, cualquier umbral que pudiera separar nuestro cuerpo del aire exterior, era una bendición incalculable, una frontera entre nosotros y aquello que nos seguía desde lo alto con persistencia. Entramos casi a empujones, cubriéndonos unos a otros, con las armas apuntando hacia todas partes, sabiendo que si nos atacaban allí dentro estaríamos atrapados, sin campo de tiro, sin margen de maniobra, pero sabiendo también que quedarnos a la intemperie era una sentencia, porque el lamento seguía, aunque más bajo. La estructura estaba compuesta por grandes bloques de roca unidos sin argamasa, con precisión milimétrica y un desgaste irregular en las esquinas, como si el viento o los dedos hubieran redondeado los bordes durante generaciones, y aunque por dentro el espacio no superaba los 3 metros por lado, bastaba para que los 4 supervivientes nos acomodáramos agazapados contra las paredes, sudando a pesar del frío, respirando con dificultad mientras intentábamos calmarnos. La oscuridad absoluta nos envolvía, porque incluso las linternas, incluso los visores nocturnos parecían distorsionarse dentro de ese recinto, mostrando manchas, reflejos falsos, siluetas que desaparecían al parpadear. Sellamos la entrada con lo que encontramos, piedras sueltas, fragmentos de nuestro equipo, sabiendo que las criaturas no se detendrían, pero necesitábamos hacer algo aunque fuera simbólico, como quien cierra la puerta de su casa ante la tormenta aunque sepa que el techo está agujereado, y una vez dentro, una vez sumidos en esa oscuridad densa, el mundo se detuvo por unos segundos, lo suficiente como para que alguien, creo que fue Reyes, dijera algo ininteligible, una oración, una maldición, un recuerdo, no lo sé, porque en ese instante, justo cuando nuestras respiraciones comenzaban a calmarse, los escuchamos. Primero fueron los pasos, múltiples, lentos, arrastrados, torpes, como si los pies estuvieran deformados o como si caminar no fuera el modo natural de desplazamiento para aquello que se acercaba, y los oímos rodear la estructura, no con prisa ni con duda, sino con una deliberación incómoda, como si estuvieran reconociendo los contornos,
midiendo la antigüedad de la piedra con la yema de sus dedos, deslizándose por el perímetro con una tranquilidad que calaba en los huesos, y luego vinieron los otros sonidos, los que no deberían existir, los que rompían el mundo en dos. Risas, pero no humanas, no carcajadas ni jadeos nerviosos, sino una imitación forzada, una parodia desgarrada de lo que una vez fue el sonido de la alegría o de la burla, una serie de vibraciones nasales, guturales, como si alguien intentara recordar cómo suena una risa después de haber olvidado lo que significaba reír, como si estuvieran imitando algo que solo habían oído de lejos, o peor aún, como si estuvieran recordando algo que una vez fueron, copiando el eco de su propia voz humana antes de perderla, y esa simulación fallida, esa grotesca representación del lenguaje, se repitió una y otra vez, entrecortada, disonante, mezclada con sonidos que se deshacían en la bruma. El más joven comenzó a llorar sin hacer ruido, cubriéndose la boca con las dos manos, mientras Márquez murmuraba coordenadas imposibles en la radio rota, y yo, acurrucado contra la pared, con el arma aferrada al pecho, no podía dejar de pensar en la forma en que aquellos seres rodeaban la piedra, en su persistencia, en su interés, como si no buscaran atraparnos, sino obligarnos a escuchar, a recordar, a entender, mientras la risa se convertía en susurro y luego en canto, y el canto en golpe seco contra la piedra. Fue Márquez quien lo notó primero, mientras deslizaba su mano por la pared contraria a la entrada, buscando grietas o puntos de fuga en la roca milenaria, cuando sus dedos tropezaron con una hendidura angulosa, profunda, tallada, y al enfocar con una linterna de las pocas que aún respondía de forma intermitente la luz reveló algo que no estábamos preparados para ver, algo que yacía allí desde mucho antes de nuestra llegada. En el centro del muro, delimitado por un marco ovalado casi imperceptible, había un grabado, escrito con lo que parecía carbón mezclado con plasma seco, aparecía un mensaje escrito en quechua antiguo, pero traducible con el poco conocimiento que conservábamos entre los miembros del grupo, y fue Reyes quien había estudiado en Cuzco durante su adolescencia quien tradujo en voz baja, con un temblor, las palabras que nos arrancaron lo último que quedaba de escepticismo: no es una maldición. Es herencia. No huyas. No olvides. No borres. No temas. No es del día. Es del pueblo. Es el camino de los hijos. No es pecado. Es perfección. Ellos vienen a traerlo. Solo uno debe ver. La traducción nos dejó sin palabras, no por su contenido, sino por lo que implicaba, por la revelación implícita de que aquello que habitaba el llano no era una anomalía, no era un experimento perdido ni un fenómeno paranormal, sino algo que formaba parte de una continuidad secreta que había sido transmitida generación tras generación, no como castigo sino como destino, no como abominación sino como legado. Nos habíamos interpuesto en un proceso natural, en una evolución paralela escondida a plena vista, aceptada en el silencio por las comunidades que preferían callar antes que explicar lo inexplicable. Si te gusta este relato, en nuestro libro encontrarás muchas más historias como esta. La noche cayó apagando cada vestigio de claridad que pudiera habernos dado una falsa sensación de seguridad, y en el interior del refugio los minutos se estiraban por los chasquidos del viento fuera, por el crujido de la piedra bajo nuestros cuerpos, por los suspiros entrecortados de quienes ya sabían que el tiempo se había roto, que la noche no era una fase sino una entidad, que había descendido sobre nosotros. Las risas, si se las podía seguir llamando así, regresaron primero, pero esta vez eran distintas, ya no torpes ni imitativas, sino seguras, más rítmicas, más atrevidas, como si las gargantas que las emitían hubieran aprendido algo nuevo, como si hubieran comprendido el efecto que su sonido tenía en nosotros y lo utilizaran a propósito, con malicia, y cuando las escuchamos justo al otro lado del muro, apenas a unos centímetros de la piedra, entendimos que ya no estaban explorando, ni tanteando, ni probando, sino esperando el momento exacto para atravesar la frontera que aún creíamos real. El primer golpe vino sin preámbulo, una vibración seca que recorrió toda la estructura desde su base, desplazando polvo desde el techo, haciendo que los muros crujieran. El segundo impacto fue aún más preciso, dirigido hacia la entrada que habíamos sellado con piedras y parte del equipo, haciendo volar las mochilas en el aire y dejando entrar una bocanada de niebla gélida que no se disipó sino que se asentó, y tras ella apareció la silueta, esa mezcla informe de piernas humanas y lomo encorvado.
Una criatura con cuello alargado y boca partida en 3 segmentos que se abrían como pétalos viscosos, dejando ver dientes que no mordían sino que atrapaban. El tiroteo fue inmediato, desesperado, brutal, y sin embargo inútil, porque los proyectiles apenas parecían hacer retroceder a la criatura, que avanzaba como si el metal se deshiciera al tocar su piel, y tras ella entraron las otras 2, reptando por el suelo, trepando por los muros, desafiando el espacio cerrado con una flexibilidad antinatural, y todo se convirtió en un torbellino de gritos, de luces intermitentes. Fue el más joven quien gritó primero, un alarido que rompió el ritmo de la batalla, que nos obligó a mirarlo, porque en sus ojos ya no había cordura, solo un brillo febril y la repetición constante de una frase que al principio no entendimos y que luego nos dejó helados: me están hablando con mi voz, me están diciendo lo que pensé con mi voz, con mi voz, con mi voz. Y mientras decía eso, mientras se tapaba los oídos con desesperación, una de las criaturas se deslizó tras él, con una lentitud macabra, como si supiera que ya no necesitaba esconderse ni forzar nada, y lo envolvió con sus extremidades alargadas, con ese torso velludo que parecía expandirse, y lo arrastró hacia la salida sin que nadie pudiera detenerla, sin que él dejara de gritar, sin que su voz cambiara ni un ápice, mientras era llevado fuera, hacia la niebla que lo tragó sin piedad. Márquez con un gesto nos indicó el lado opuesto, una abertura en la roca que se había abierto por el impacto, una grieta que conducía hacia el exterior, hacia un declive empinado cubierto de maleza, y sin decir nada, sin mirar atrás, comenzamos a escapar por ese hueco como ratas que huyen de una casa en llamas, heridos, desorientados, con los pulmones saturados de polvo y con los oídos zumbando por el eco de ese lamento repetido, de esa carcajada que ya no venía de una criatura, sino de dentro de nosotros mismos. El terreno descendía irregular, cada paso que dábamos se convertía en un riesgo entre piedras sueltas, raíces expuestas y pendientes. Aquel valle no parecía diseñado por la geología, sino por una voluntad superior que buscaba dividirnos, aislarnos, dispersarnos para que cayéramos uno por uno. El comandante iba delante, abriendo paso entre los matorrales, con una herida abierta en el costado izquierdo, y yo lo seguía con el fusil, a unos 20 metros. El soldado Torres avanzaba con torpeza, resbalando a cada metro. Lo escuchábamos murmurar frases incompletas, mezclar oraciones como si su mente ya no funcionara bien, hasta que un crujido seco nos obligó a detenernos, seguido por un grito breve. Nos dimos la vuelta y lo vimos desaparecer por el borde de una quebrada estrecha, una hendidura profunda camuflada por ramas secas y piedras sueltas que cedieron bajo su peso, y aunque intentamos retroceder, aunque le llamamos en voz baja, sabiendo que gritar sería delatarnos, no hubo respuesta. Un sonido nuevo nos envolvió, algo más antiguo, más siniestro, un murmullo prolongado que crecía desde la base de la quebrada como si se filtrara por las piedras, y entonces entendimos que no estábamos solos. Nos ocultamos entre las rocas más cercanas, en un pequeño barranco cubierto de raíces secas y lodo endurecido, aplastando nuestros cuerpos contra la piedra como si quisiéramos fundirnos con ella, y desde esa posición, entre 2 salientes que dejaban una franja estrecha de visión, vimos a la criatura descender, deslizándose, como si la pendiente fuera una extensión de su cuerpo, y al llegar al fondo, donde los restos del soldado habían quedado atrapados entre 2 peñascos, se detuvo por un instante, giró la cabeza hacia el cielo sin luna y comenzó a emitir su canto. Una sucesión de sonidos guturales y armoniosos como si estuviera entonando algo que no debía ser oído por oídos humanos, algo que no buscaba comunicar sino invocar, y lo hacía mientras se agachaba lentamente sobre el cuerpo caído, mientras sus manos, si es que podían llamarse así, palpaban la carne con movimientos casi reverenciales, como si no devorara sino oficiara una ceremonia, y al abrir la boca, no para morder sino para aspirar, entendimos que su forma de consumir no era la nuestra, que su relación con la carne era distinta, que absorbía no solo tejidos, sino memoria, identidad, sentido, y que ese canto no era para nosotros, era para algo más grande, algo que escuchaba desde más abajo, desde más lejos, desde una profundidad que la mente no podía concebir sin romperse. La criatura se detuvo por un instante, como si olfateara el aire o percibiera un cambio en el ambiente, y por un segundo sus ojos se alzaron hacia donde estábamos, brillando con esa luz interna que parecía no tener fuente, solo voluntad, y yo contuve el aliento, sentí que Márquez también lo hacía, y durante esos segundos que parecieron una eternidad supe que si nos movíamos, si respirábamos más fuerte, nos descubriría, y no habría más canto, no habría más ceremonia, solo la absorción final, el silencio eterno del que no vuelve nadie.
Pero no lo hizo, no ascendió, y el silencio posterior al canto fue aún más denso, más insoportable, porque dejaba espacio para que la mente llenara los huecos con lo que no podía entender, y en ese momento entre la respiración contenida y el rugido que nunca llegó, el comandante comenzó a cambiar, no de manera visible al principio, sino de manera interna, sutil, como si algo dentro de él se hubiera roto al ver lo que hacían con Torres, sus ojos, que hasta ese momento habían sido faros de decisión y estrategia, se tornaron opacos, vacíos. Intenté hablarle, decirle algo que lo trajera de vuelta, recordarle que aún quedaba camino, que podíamos escapar, que lo que había ocurrido no era culpa suya, pero él no me escuchaba, no porque no quisiera sino porque ya no estaba allí, su cuerpo aún respiraba junto al mío, pero su mente estaba en otro plano, y cuando lo vi sacar lentamente la granada de su cinturón, sentí resignación, la comprensión estremecedora de que a veces hay hombres que solo encuentran sentido en dejar de huir, en volverse barrera, en usar su último aliento para retrasar, para distraer, para permitir que alguien más tenga una mínima oportunidad de continuar. Corre, dijo, sin mirarme, con una voz calmada. Intenté detenerlo, impedirlo, pero fue rápido, más de lo que su herida parecía permitir. Se incorporó con un impulso casi antinatural, y descendió por la quebrada con furia, con el brazo extendido, con la granada ya liberada en su mano izquierda, mientras gritaba, y justo antes de que llegara al punto donde la criatura se alimentaba, hubo un destello breve, un estallido que estremeció el suelo, y luego solo humo, y en ese instante corrí. Si has llegado hasta aquí, te agradecemos tu apoyo. No olvides suscribirte para más relatos como este. Por la certeza de que si me detenía aunque fuera un segundo, si me volvía para comprobar si algo me seguía, todo habría sido en vano, y lo hice atravesando un terreno que parecía no tener fin, una planicie cubierta por una costra de polvo seco que se congelaba al contacto con la piel, que se adhería a los labios, a los ojos, a los párpados, mezclándose con el sudor convertido en escarcha, y más allá, como una trampa natural escondida bajo la niebla, una zona de cactus secos, cuerpos espinosos, torcidos por el viento, por el tiempo, por la desolación, cactus que no crecían en dirección vertical sino en ángulos imposibles, como si se arrastraran buscando el agua, o como si huyeran de algo que también había caminado por allí. No recuerdo cuánto tiempo estuve corriendo antes de encontrar la grieta, solo sé que el terreno comenzó a inclinarse de forma insólita, como si el mundo entero se deslizara hacia una única dirección, y mi cuerpo, exhausto, terminó por ceder a la pendiente, cayendo de rodillas sobre una superficie más lisa, más densa, como si el suelo se hubiera fundido bajo mis pies y de pronto ya no fuera polvo ni piedra suelta, sino una plataforma negra, casi pulida, como si alguien o algo la hubiera tallado durante siglos para formar una abertura en medio de la tierra. Me detuve al borde unos segundos, no para pensar, porque ya no podía hacerlo, sino para sentir, para intentar comprender si todavía quedaba alguna parte de mí que no hubiera sido atravesada por el sonido, por el miedo, y entonces lo escuché de nuevo, el mismo lamento repetido con una cadencia perfecta, ar, como si cada sílaba pulsara en el aire, rebotando entre las paredes de la grieta, viajando desde el fondo con una insistencia imposible, sabiendo que yo estaba allí, esperando que diera el paso que completaría el ciclo. Y lo di, bajando lentamente por la pendiente angulada, apoyando las manos sobre la roca húmeda, sintiendo como cada nivel me alejaba un poco más de la superficie, de la luz, y conforme me adentraba, la temperatura descendía, pero no era un frío natural, era un frío espeso, uno que se pegaba al cuerpo como un tejido vivo, que se filtraba por los poros, y los muros comenzaron a cambiar, a dejar de ser lisos para convertirse en una galería siniestra, con rostros deformes emergiendo de la piedra. Como si hubieran sido tragados por ella, con expresiones congeladas en la angustia más pura, bocas abiertas en gritos, ojos tallados con una precisión atroz que parecían moverse al compás de la luz trémula de mi linterna agonizante, y cada rostro era distinto pero familiar, cada contorno me resultaba conocido, como si los hubiera visto antes, quizás en los gestos de mis compañeros al fallecer. Uno de los rostros tenía los labios entreabiertos, mostrando una lengua partida en tres, otro parecía haber sido modelado a partir de una fusión entre hocico y mandíbula humana, otro más parecía estar rezando, pero sus manos no estaban unidas en súplica, sino apretadas contra sus propios ojos, y a medida que descendía, sentía que el espacio se estrechaba, que la piedra se cerraba sobre mí, que el canto se hacía más nítido, más articulado, como si los ecos no fueran ecos sino voces superpuestas.
que me hablaban desde todos los ángulos, desde todas las bocas, repitiendo la misma palabra, ar, 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 hasta que ya no sonaba como un nombre ni como un lamento, sino como mi propio pensamiento pronunciado desde fuera. No podía dar la vuelta, no podía subir, no podía cerrar los ojos ni taparme los oídos, porque el sonido estaba en todas partes vibrando con cada latido como si marcara el ritmo de algo que había estado dormido durante siglos y que ahora despertaba, para continuar, para transmitirse, para revelarse a través del único testigo que aún quedaba en pie, y fue entonces, cuando la grieta se abrió a una cámara más amplia, cuando el descenso terminó en una plataforma circular rodeada de columnas naturales donde las paredes ya no estaban grabadas sino vivas, pulsando levemente como un corazón enterrado, que comprendí que estaba rodeado de presencias que aún no habían tomado forma, que aún vibraban como sonido puro, esperando que el aire las moldeara, que la piedra las pariera una vez más. El aire en la cámara era espeso, denso como aceite, lleno de partículas invisibles que parecían moverse a su propio ritmo, como si respiraran por sí solas, como si me envolvieran para someterme, y cada segundo que pasaba en ese espacio ajeno al tiempo me hacía más consciente de que ya no pertenecía al mundo que había dejado allá arriba, que la superficie era un recuerdo diluido, una ficción olvidada por completo en el instante en que mis pies tocaron el suelo de esa cavidad viva, porque la piedra no era piedra, no completamente, y los ecos del canto no eran solo reverberaciones físicas, sino corrientes de pensamiento, de memoria, de un lenguaje que no entendía pero que ya empezaba a sentir como propio, como si se estuviera injertando en mí, descomponiendo los fragmentos más antiguos de mi identidad, para después reordenarlos según una voluntad que no era mía. Y fue entonces, en el centro exacto del silencio posterior al último ar, cuando comenzó a emerger desde el fondo de la oscuridad más absoluta desplegándose desde las sombras como una extensión natural del entorno, como si la caverna misma lo hubiera gestado durante siglos y ahora decidiera parirlo en mi presencia y mientras se elevaba desde la penumbra, vi primero los detalles, los fragmentos, como si mi mente no pudiera procesarlo todo de una vez y necesitara dosificar la imagen para no derrumbarse. 3 cabezas humanas, fusionadas grotescamente a un cuello largo y peludo, un cuello de llama retorcido que sostenía 3 máscaras de carne, rostros perfectamente humanos en su estructura básica pero deformados por una expresión de angustia perpetua, ojos abiertos al máximo, bocas entreabiertas como si gritaran hacia adentro, como si las cuerdas vocales estuvieran tensas por siglos de lamento contenido, y esas 3 cabezas no estaban una junto a la otra en simetría, sino incrustadas de manera irregular, una sobre la otra mirando hacia atrás, y la tercera hacia abajo, como si sus miradas no se cruzaran jamás porque estaban destinadas a recordar desde ángulos opuestos la historia que las formó. El cuerpo que las sostenía era aún más antinatural, una mezcla de músculo y hueso cubierto por un pelaje irregular, una textura sin color, como si absorbiera toda la luz posible, con extremidades desproporcionadas que terminaban en garras que no parecían diseñadas para desgarrar sino para aferrarse, para sujetar a sus presas con una dulzura brutal, y a cada paso que daba, no sonaba el impacto de la pezuña ni el golpe de una garra, sino un susurro, como si el suelo vibrara de manera diferente. Para él, como si la piedra misma cediera con devoción bajo su peso, reconociéndolo como algo sagrado o definitivo. Me observó deteniéndose a unos pocos metros, con su respiración audible, y las 3 cabezas parecieron girar levemente en distintos momentos, como si me vieran desde distintas dimensiones, y durante ese intervalo, esa pausa, no sentí miedo como lo había sentido antes, sino la certeza absoluta de que estaba ante el origen de todo, de que esa criatura no era un cazador ni una aberración, sino una raíz, un nodo en la red que conecta a los mitos con los cuerpos, a los pecados con la herencia, y que su función no era castigar, sino observar, recordar, transmitir. Y entonces, sin moverse un centímetro, emitió un sonido, un único tono, sostenido, largo, indescriptible, una frecuencia más que una palabra, una llamada que no se dirigía a mis oídos sino a mi columna vertebral, a mis huesos, a la médula misma de mi ser, y al escucharlo sentí que cada parte de mí comenzaba a vibrar en disonancia, que mis músculos se contraían por reflejo, no como respuesta voluntaria sino como si me estuviera convirtiendo en un instrumento afinado por una mano externa, y los espasmos comenzaron sin previo aviso, primero en los dedos, luego en los brazos, en las piernas, en el cuello, una sacudida rítmica que no podía detener, que no podía controlar, como si ese sonido hubiera sido diseñado para sonar en cuerpos humanos, para interrumpir la voluntad, para someter sin violencia, para invocar obediencia sin palabras.
desperté sin transición, sin ese instante lento y brumoso en que la conciencia vuelve arrastrándose desde el sueño. Estaba tendido boca arriba, sobre una extensión de terreno que no reconocía, un claro irregular cubierto de barro endurecido por la escarcha. No sentía el fusil, y al girar la cabeza lentamente, como si el cuello ya no fuera parte de mí, confirmé que no estaba, que todo mi equipo había desaparecido, las correas, las municiones, la radio, incluso mis botas, reemplazadas por vendajes hechos con tiras de mi propia camiseta. Me encontraron 48 horas después, o al menos eso fue lo que dijeron los oficiales del destacamento cuando abrieron la compuerta del helicóptero y descendieron con las armas levantadas, como si temieran encontrar algo distinto a un humano, como si esperaran que de mi cuerpo brotara una anomalía, una mutación. Me interrogaron durante horas, primero con paciencia, luego con creciente frustración, repitiendo una y otra vez las mismas preguntas. Cuando nos separamos, cuando desaparecieron los otros, ¿qué sucedió en la quebrada? ¿Qué clase de hostil nos atacó? ¿Qué arma utilizó Márquez? ¿Dónde estaban los cuerpos? ¿Cómo escapé? Porque no había señales de combate más allá de los primeros disparos. Me hicieron exámenes médicos, análisis neurológicos, evaluaciones psicológicas, escaneos térmicos, estudios de sueño, incluso pruebas con simulaciones auditivas para determinar si había sufrido algún tipo de alucinación inducida por estrés extremo o por exposición a químicos atmosféricos, y aunque en cada resultado figuraba la palabra normal o estable, los rostros de los especialistas no reflejaban alivio sino incomodidad, como si supieran que lo anómalo no estaba en los datos, sino en la ausencia de explicaciones. Finalmente, sellaron el expediente con la etiqueta de trastorno disociativo agudo con elementos de delirio persistente, y me enviaron a una unidad psiquiátrica militar donde pasaría los siguientes meses con fármacos, terapias y frases vacías sobre recuperación, reintegración y descanso prolongado. Cada noche, sin excepción, a las 3:17, las consolas de vigilancia captan una señal débil pero constante en el canal B4, una emisión que solo dura 34 segundos y que repite, con una claridad escalofriante, el mismo patrón de 3 pulsos separados por 2 segundos exactos, ar, seguidos por silencio. Cuando me dieron el alta me instalé en un pueblo costero sin historia, una línea de casas encaramadas sobre colinas donde el viento sopla con sal. Compré una vivienda sencilla, de madera, con techo de láminas y ventanas que jamás logran cerrarse del todo, y cada noche, mientras escuchaba el rumor constante del mar golpeando las piedras del malecón, me convencía de que ese sonido sería suficiente, que su repetición infinita ahogaría cualquier otro eco, que su presencia bastaría para enterrarlo. Que seguía creciendo dentro de mí como un parásito, como un murmullo que no necesitaba espacio para existir, solo tiempo. Si te está gustando este relato, suscríbete. Y recuerda que comentando nos ayudas a llegar a más gente. Siempre os leemos a todos. Si no sabes qué comentar, siempre puedes poner misterioso en los comentarios. Viví así durante meses, quizá años, y pasaba las madrugadas sentado frente a una mesa vieja, rodeado de papeles en blanco que no podía llenar y de una radio de campaña que había guardado en una caja durante todo ese tiempo, sin batería, sin antena, sin utilidad, pero que había traído conmigo sin saber por qué, como si una parte de mí supiera que no debía desprenderse de ella, como si supiera que tarde o temprano volvería a encenderse por sí sola. Y así ocurrió. El mensaje llegó a las 3:17 en punto, sin interferencias, sin zumbidos, sin distorsión, una voz clara, grave, profunda, que no pertenecía a nadie conocido, pero que, sin embargo, sonaba como todas las voces que alguna vez había escuchado en aquella misión, una voz que parecía venir de muy lejos, pero que vibraba cerca, dentro, como si hablara desde algún rincón de mi memoria, y sus palabras fueron pocas, suficientes, definitivas: vuelve, el llano de piedra aún. Canta tu nombre. Nada más, no hubo repetición, ni hubo interferencia posterior, solo el sonido del mar fuera, que de pronto dejó de tener sentido, de tener forma, como si también él esperara en silencio lo que yo haría a continuación, y en ese instante comprendí que nunca había escapado, que nunca me habían dejado ir del todo, que aquel canto grabado en mis huesos no era solo un eco sino una llave, una marca, una contraseña que me conectaba con un ciclo más antiguo que la historia y más denso que el miedo, una llamada que no podía ignorar sin perder algo más que la razón, algo esencial, algo que ya no sabía si me pertenecía o si solo me había sido prestado durante esos días de descenso. Y entonces, mientras el transmisor se apagaba solo, y mi reflejo en la ventana parecía observarme con ojos que no eran míos,
comprendí la única verdad que podía dar sentido a todo lo vivido, la única frase que sonaba con la fuerza de una certeza absoluta, imposible de negar: lo que trajimos no fue un sonido. Fue un eco que buscaba un cuerpo nuevo para recordar su origen. Tal vez esta historia haya terminado, pero muchas más te esperan. Aquí tienes otra que no deberías oír a solas. Si prefieres relatos más breves, visita nuestro canal de relatos cortos. Y si quieres llevar el terror contigo, nuestro libro en Amazon tiene historias exclusivas. Buenas noches, desde Terreno Misterioso.